Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de termodinámica donde hablaremos de la segunda ley de la termodinámica. Vamos a dividir este tema en dos clases y esta va a ser la primera de ellas. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, bienvenidos, espero que les sirva, espero que les guste y sea muy útil para todos sus estudios. Aquí podemos observar el contenido de esta presentación. Iniciaremos con una breve introducción enunciando algunos de los temas que hablamos en clases anteriores. Posteriormente definiremos depósito de energía térmica y máquina térmica para terminar enunciando la segunda ley de la termodinámica por medio del enunciado de Kelvin-Planck. Bien, entonces recordemos un poco las leyes que ya hemos enunciado de la termodinámica. Por medio de la ley cero, nosotros podemos darle un sustento teórico al uso de termómetros, que es esa ley que nos dice que si dos cuerpos están a la misma temperatura de un tercero o están en equilibrio térmico, que es lo mismo, entonces ellos dos están a la misma temperatura. Si un cuerpo A está a la misma temperatura de un cuerpo C y un cuerpo B está a la misma temperatura de ese cuerpo C, A y B van a estar a la misma temperatura. Por su parte, la primera ley de la termodinámica es ese principio tan conocido que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por medio de la segunda ley de la termodinámica, nosotros podemos ver que la energía tiene calidad y los procesos ocurren en una dirección. Esto quiere decir que no puedo utilizar a mi antojo la energía o no puedo transformar la energía de un tipo a otro a mi antojo, sino que siempre va a haber una parte de la energía que va a ser útil para hacer esas transformaciones y otra que no. Hay una cierta calidad en la energía. También los procesos van a ocurrir en una dirección. Por ejemplo, si tengo la taza de café que me tomé en este desayuno y estaba calientita en la mañana, ella empezó a enfriarse. Entonces hubo un flujo de calor desde la taza hacia los alrededores, porque el calor siempre fluye desde el medio más caliente al medio más frío. También si tengo una resistencia eléctrica por donde va fluyendo una corriente, esos electrones van a provocar que la resistencia se caliente y haya un flujo de calor desde la resistencia a los alrededores. Pero nunca va a ocurrir lo contrario, nunca va a fluir naturalmente el calor desde los alrededores a la taza de café que está más caliente, ni va a haber un flujo de calor desde los alrededores a la resistencia que provoque un flujo de electrones o una corriente en la dirección opuesta. Eso no va a ocurrir porque por la naturaleza los procesos tienen una dirección definida, y eso es lo que vemos acá en la segunda ley de la termodinámica. Para definir formalmente esta ley vamos a dar algunas definiciones que nos ayudarán a entenderla mejor. La primera de ellas es la definición de depósito de energía térmica. Un depósito de energía térmica es un cuerpo hipotético que puede absorber o suministrar calor sin experimentar cambios en su temperatura. Nosotros sabemos que naturalmente un cuerpo suministra calor y esto hace que disminuya su temperatura, o si absorbe calor, ese calor que absorbe hace que aumente su temperatura. Pues bien, si ese cuerpo es tan grande que ese calor que absorbió no provocó un cambio significativo en su temperatura, ese cambio no se nota, lo podemos tratar como un depósito que está absorbiendo energía. De esta manera podemos definir dos tipos de depósitos, que son sumidero cuando está absorbiendo calor y fuente cuando está suministrando calor. Un ejemplo de un sumidero puede ser el océano o el aire ambiente. Yo puedo tener una cuchara caliente y la pongo a enfriar en el agua del mar, y ese calor que absorbe esa agua es tan pequeño en comparación de su gran volumen que no va a hacer que aumente la temperatura de todo el océano. Por eso lo podemos considerar como un cuerpo que está absorbiendo calor sin aumentar su temperatura. Por su parte, una fuente puede ser, por ejemplo, un horno que nos está brindando calor y no está disminuyendo su temperatura. Estos son los depósitos de energía térmica. Por su parte, una máquina térmica es un dispositivo que convierte energía térmica en otras formas de energía o que transforma el calor en trabajo. Vamos a simbolizarla con el circulito que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Esta máquina térmica se caracteriza de la siguiente manera. Ella recibe calor de un depósito
a alta temperatura que suministra calor, es decir, de una fuente, que es de lo que acabamos de hablar en la diapositiva anterior. Ella recibe ese calor y hace lo suyo, transforma el calor en trabajo o transforma una parte de ese calor en trabajo. Y lo demás, el calor de desecho, lo que sobra, lo suministra, lo libera en un sumidero, un depósito de baja temperatura. Ella además contiene un fluido que opera en ciclo, que está internamente. Ya más adelante vamos a ver qué es lo que hay dentro de ese círculo. Esa es una máquina térmica, un dispositivo que transforma calor en trabajo. Un ejemplo de una máquina térmica real son las centrales eléctricas de vapor, que son maneras de obtener energía eléctrica y que son de la siguiente manera. Vamos ahora sí a ver qué es lo que hay dentro de ese círculo. En una central eléctrica de vapor vemos los dispositivos que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Son dispositivos de flujo estacionario que podemos analizar mediante la primera ley de la termodinámica para sistemas de flujo estacionario. De pronto, si no recordamos este tema, los invito a ver la clase de la primera ley de la termodinámica en dispositivos de flujo estacionario. Bien, recordemos un poco esto. Tenemos una bomba. Una bomba es un dispositivo, una máquina que transforma el trabajo en energía de flujo. Yo le doy un trabajo y él le da una energía o hace que el fluido que está pasando a través de ella aumente su energía de flujo. Ella trabaja con líquidos. Cuando tenemos un dispositivo de este tipo que trabaja con líquidos lo llamamos bomba. Cuando trabaja con gases lo llamamos compresores. Entonces ella recibe un trabajo y le da mayor presión, mayor energía a el líquido que está fluyendo por allí. Una caldera es un intercambiador de calor en donde se transforma el líquido en vapor. Una turbina es lo opuesto a la bomba. Ella transforma la energía que tiene el fluido en trabajo. Y un condensador es otro tipo de intercambiador de calor en donde el fluido se condensa, pasa de ser gas a ser un líquido. Con esos 4 dispositivos obtenemos el trabajo que deseamos, transformamos el calor en trabajo. Entonces aquí vemos que en la caldera, como cuando las sustancias pasan de líquido a vapor, necesitan una energía, en la caldera estamos suministrando el calor que viene de la fuente. Después obtenemos el trabajo por medio de la turbina y el calor de desecho lo liberamos en el sumidero mediante el condensador, ya que las sustancias también, cuando se transforman de gas a líquido, de vapor a líquido, liberan una energía. También hay un trabajo que se debe suministrar a la bomba. Por lo tanto, el trabajo neto de salida, que es lo que estamos obteniendo de este proceso, va a ser el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Ese calor que sale representa energía que se desperdicia y esa energía siempre va a ser cero. Nunca voy a lograr transformar todo el calor en trabajo. Aquí continuamos viendo la central eléctrica de vapor. Ya la vemos un poco más amplia. Vemos cómo el calor viene a la caldera de una fuente y se desecha a un sumidero el calor que sobra, y el trabajo lo obtenemos por medio de la turbina, también teniendo que darle un trabajo en la bomba. Pues bien, si tomamos nuestras fronteras de sistema, recordemos que un sistema es algo que elegimos para analizar. Entonces, si elegimos para analizar todo eso que está internamente dentro de esa máquina térmica, nuestro fluido que está girando entre esos 4 dispositivos va a estar dentro del sistema, dentro de las fronteras, vamos a tener lo siguiente. Recordemos que el trabajo neto de salida es el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Y tomando un sistema de esta manera, podemos hacer un análisis de primera ley, un balance de energía, en donde encontraremos que como la energía global de ese fluido que está ahí entre esos 4 dispositivos no cambia con el tiempo, él va cambiando a medida que va pasando por cada uno de ellos, pero siempre a la entrada de la bomba va a tener las mismas propiedades, a la salida de la bomba las mismas propiedades, y así con los demás dispositivos. La energía no va a cambiar con el tiempo, por lo tanto, la energía que sale
es igual a la energía que entra. Tendremos de esta manera que el trabajo que entra más el calor que entra va a ser igual al trabajo que sale más el calor que sale. Organizando términos podemos llegar a la ecuación que tenemos en el recuadro. El trabajo neto de salida, que es igual al trabajo que sale menos el trabajo que entra, será igual al calor que entra menos el calor que sale. Algo que es muy importante y que vale la pena mencionar es que el fluido que está pasando entre esos cuatro dispositivos es conocido como fluido de trabajo. El fluido desde y hacia el cual se transfiere el calor. Esas centrales eléctricas de vapor generalmente trabajan con agua. Agua que va cambiando de fase de líquido a gas a medida que va pasando por este ciclo. Una manera de medir el desempeño de una máquina térmica es mediante la eficiencia térmica. En estas máquinas nosotros estamos dando un calor y estamos obteniendo un trabajo. Entonces, para ver qué tan bueno fue el desempeño de ella, basta con comparar eso que estamos dando con lo que estamos recibiendo. Y eso es lo que hacemos mediante la eficiencia térmica, que se da por la ecuación que vemos en la diapositiva. Hacemos una comparación, una relación entre el trabajo neto de salida, que es lo que estoy obteniendo, sobre el trabajo de entrada, que es lo que estoy dando para obtener eso. Y de acuerdo a la ecuación que dedujimos en la diapositiva pasada, también lo podemos expresar como 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra, ya que el trabajo neto de salida es calor que entra menos calor que sale. Eso también lo podemos expresar como lo vemos en el recuadro rojo. La eficiencia térmica igual a 1 menos QL sobre QH, donde QL es el calor que sale y QH es el calor que entra, el calor que es transferido de la fuente. Solo otra manera de llamarlos. También vale la pena notar que a la temperatura a la cual está la fuente, el depósito que está suministrando calor, también la solemos llamar T sub H, y a la temperatura a la cual está el sumidero o el depósito donde estoy liberando el calor, la suelo llamar como T sub L. Cuanto mayor sea la eficiencia térmica, menor será el consumo de combustible y por ende la contaminación y los costos. Vale la pena mencionar aquí que a las máquinas que transforman la energía térmica, que transforman el calor en trabajo, pero que no trabajan en ciclo, también se les denomina máquinas térmicas. Por ejemplo, los motores de combustión interna, y también se calcula la eficiencia térmica de la misma manera en que calculamos la eficiencia térmica para las máquinas térmicas que venimos mencionando. La comparación entre el trabajo que se obtiene sobre el calor que se da para obtener ese trabajo. Aquí vemos la eficiencia térmica de algunos motores de combustión interna, el motor a gasolina y el motor diésel. Como podemos ver, menos de la mitad de la energía que se suministra se transforma en trabajo, lo cual luce como muy poco. Y por ende, todavía tenemos un gran desperdicio de energía en nuestra sociedad, y ahí está nuestra labor como ingenieros. Debemos buscar maneras en que esa eficiencia térmica sea más alta, en que aprovechemos mejor la energía y de esta manera disminuyamos la contaminación y todos los efectos adversos que vienen con ella. Y así podamos hacer de este mundo un lugar mejor, que creo que es el objetivo de todos nosotros como ingenieros. Bien, teniendo ya claro qué es una máquina térmica, podemos enunciar formalmente la segunda ley de la termodinámica. Este es el enunciado de Kelvin Planck. Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. Es decir, que no se puede transformar todo el calor en trabajo. Siempre va a haber algo de ese calor que se tiene que desechar. Eso es lo que me dice la segunda ley de la termodinámica. Este es un enunciado que se ha logrado por medio de observaciones experimentales y nunca se ha visto un ejemplo en donde no se cumpla. Eso es lo que nos dice la segunda ley, que la energía tiene calidad. No podemos utilizar todo el calor para transformarlo en trabajo, sino siempre vamos a tener algo de calor de desecho. Siempre vamos a tener algo de calor que no podemos transformar en trabajo. Bien, repasemos algo de lo que hemos visto. De acuerdo a la segunda ley, la energía tiene calidad y los procesos ocurren en una dirección. Llamamos depósito de energía térmica
a los cuerpos hipotéticos que absorben o suministran calor sin disminuir o aumentar su temperatura. Cuando suministran calor los denominamos fuentes y cuando absorben calor los denominamos sumideros, como el caso del océano y el aire ambiente. Una máquina térmica es un dispositivo que convierte energía térmica en otras formas de energía, y teniendo claro qué es una máquina térmica, podemos enunciar la segunda ley de la termodinámica como ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. Esos son algunos libros que recomiendo para profundizar un poco más en el tema. La termodinámica de Zengel, la termodinámica de von Weylen, me parecen muy buenos textos, así que los recomiendo para su uso en la termodinámica. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido mucho, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle like, no olviden suscribirse para subir más videos. Aquí les dejo el enlace de la segunda parte de este tema, de una nueva clase, para terminar el tema de la segunda ley de la termodinámica. Espero que tengan un muy buen día, hasta pronto.